This episode is brought to you by Amazon Business. We could all use more time. Amazon Business offers smart business buying solutions, so you can spend more time growing your business and less time doing the admin. I can see why they call it smart. Learn more at amazonbusiness.com. Finished training for the day? Time to fight post-workout fatigue with Core Power Protein Shakes. They're packed with 26 grams of high-quality protein to build muscle and electrolytes to help hydrate. The nutrition you need to help your body replenish, rebuild, and repair post-workout so you can power on to the next one. Champion your recovery with Core Power. Visit corepower.com to learn more. Brand Stoker, con Rubén Galgo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigas y amigos de Brand Stoker. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al decano de los podcasts de branding, historia y cultura de marca en castellano. Esta semana seguimos explorando el branding desde la trinchera, desde donde realmente pues, se transforma el día a día de las marcas, ¿no? Y por eso y para eso tengo conmigo a Balma López, Managing Director de Columna, una consultora que lleva mogollón de años, décadas, creando marcas con un enfoque muy especial, muy pegadas a la realidad, con propósito y con mucha cabeza estratégica, ¿no? Por eso, con Balma vamos a hablar de proyectos donde se cruzan la movilidad, el compromiso social, el diseño centrado en las personas y la sensibilidad territorial. Así que bueno, que vamos a hablar del branding que cambia las cosas, ¿no? Así que un placer, Balma, tenerte en Brand Stoker y bienvenida. Muchas gracias, Rubén. Igualmente, un gusto estar y un placer estar aquí contigo. Pues nada, vamos a ello porque además hay alguna marca de la que cuando ya se anunció el lanzamiento me quedé con ganas de, jolín, me gustaría saber más y en profundidad sobre esta marca. Te voy comentando o arranco directamente con un caso que personalmente me parece muy interesante, ¿no? Que es el de Irio, ¿no? Una marca joven, un sector altamente competitivo, ¿no? Y con mucho por construir, ¿no? Entonces, cuando trabajasteis con Irio, ¿cómo conectasteis los valores de sostenibilidad, la experiencia a bordo y la gastronomía, que eso también me dejó un poco loco, con la identidad de marca? Antes de responder a eso, me voy a ir un poco atrás, ¿no? Es decir, Irio representa pues, una nueva era dentro del mundo de la movilidad, se liberaliza el sector de lo que es la alta velocidad y esto viene impuesto por normativa europea y por lo tanto por primera vez se va a desregular el sector y entonces pues Irio entra como el primer operador, ¿no? De capital privado pues para competir pues con Renfe, ¿no? Y con algunas otras marcas pues que después entraron en el mercado, ¿no? Por lo tanto, ya muy desde el principio teníamos que trabajar y definir una propuesta de valor que de alguna manera hiciera de Irio una marca diferente, ¿no? Una marca que viniera a representar estos nuevos estándares en la nueva velocidad, en la alta nueva velocidad, y que realmente fuera una marca que ponía a las personas en el centro, ¿no? Ya muy desde el principio, y luego voy, ¿no? a cómo la sostenibilidad se lleva a la experiencia y cómo la experiencia pues, a temas de gastronomía y demás, pero antes, ¿no? Viene un poco la definición de la base de todo, ¿no? Y al final esa base de todo, muy desde el principio lo que hicimos fue construir la propuesta de valor sobre 3 pilares. Teníamos por un lado la personalización, por otro lado la sostenibilidad y por otro lado la tecnología, al final como una herramienta facilitadora y sí, como un facilitador de lo que sería la experiencia, ¿no? Y que esta experiencia realmente fuera muy buena, ¿no? De cara al usuario, ¿no? Entonces, la personalización, estos 3 pilares de alguna manera fueron la base de toda la identidad. Empezando por el nombre, Irio, ¿no? Irio, ¿no? Es la justaposición de estas 2 palabras y por lo tanto el yo, la persona, ¿no? La tenemos en el eje de todo lo que se ha hecho y se hace en la marca, ¿no? De hecho, la promesa de marca, ¿no? La esencia de marca la verbalizamos como el camino eres tú, ¿no? Y cómo, ¿no? Esa persona es nuestra razón de ser, ¿no? Nuestros usuarios, nuestros consumidores, ¿no? Y por lo tanto, en un marco estratégico bien definido con esos 3 pilares y cómo eso lo llevamos a la identidad.
no solo la identidad verbal, el nombre, toda la narrativa estratégica y luego la identidad visual también, ¿no? Lo que se hizo, se creó, ¿no? Este key visual, este pañuelo que pretendía o pretende transmitir esta sensación de libertad, ¿no? La libertad de elegir también, ¿no? Porque antes el usuario, pues teníamos una marca, ¿no? Y por lo tanto, pues no había dónde elegir, ¿no? Ahora sí, el consumidor puede elegir, tiene distintas opciones y por lo tanto, para nosotros, para Irio y para nosotros, al final como el partner de Irio, pues era un lienzo en blanco, ¿no? De cómo ser capaces de crear, ¿no? Una experiencia de marca, una experiencia de uso, pues realmente diferencial, ¿no? La sostenibilidad, bueno, pues toda la flota, lo bueno de ser una compañía nueva es que, bueno, pues prácticamente toda la flota de trenes era nueva, ¿no? Y con la más alta tecnología y bueno, en términos de sostenibilidad, eficiencia energética, etcétera, ¿no? Por lo tanto, digamos que esa sostenibilidad ya viene del propio hierro, ¿no? de nuestras máquinas, ¿no? Y la tecnología que hay detrás, ¿no? La verdad es que una gozada de proyecto, ¿no? Y el haber sido capaces de crear desde cero esta marca, pues evidentemente nosotros estamos súper orgullosos, ¿no? Y cuando ves, ¿no? que en relativamente poco tiempo pues han conseguido una cuota de mercado pues cercana al 30% en poco tiempo, por lo tanto realmente ves que la propuesta de valor, ¿no? Y la propuesta pues que se ha construido, yo diría, bien armada y se ha desplegado también de manera pues muy, muy coherente y consistente, ¿no? Por lo tanto, una disfrutada de proyecto. Además es que a mí me recordaba cuando salió, ¿no? Porque ya tiene un tiempo, pero es verdad que me acordaba mucho, hacía muchas similitudes cuando salió marcas como Vueling en el mundo de las aerolíneas aéreas, ¿no? Que de repente teníamos Iberia siempre ahí y de repente no es solamente que parezca un player más, sino que es un concepto nuevo del negocio. O sea, que no es simplemente vamos a competir, sino que de repente las normas de juego cambian, ¿no? Y el adaptarse a eso, entrar con un paso firme y de autoridad desde la marca, es muy potente, ¿no? O sea, entiendo la ilusión, ¿no? de este reto, ¿no? Porque es algo que tiene que dar vértigo, ¿no? El tener esa responsabilidad al final. Sí, yo creo que ahí, si con una buena metodología has dicho, llevamos un montón de años, efectivamente, pues más de 30 años, ¿no? Dedicados pues a crear y construir marcas, ¿no? Porque al final no es lo mismo que seas una marca nueva, que seas una marca existente, que de alguna manera tus retos probablemente van a ser diferentes, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, hay que saber entender ese contexto, ¿no? De ese momento vital en el que la marca se encuentra para pues, poder ir dando pues, soluciones que son diferentes también, incluso según el contexto social, de consumidores, etcétera, ¿no? Regulatorio, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, ahí desde una buena base y un buen entendimiento estratégico, pues todo lo demás pues ha de venir un poco alineado a esto, ¿no? Sí, que al final no es solo mover personas, sino que es diseñar un viaje con intención, ¿no? Y esto además me lleva a otro de vuestros proyectos, ¿no? Donde también la movilidad está presente, muy presente, pero en este caso desde la parte pública, ¿no? Nos vamos casi al otro lado, a la acera de enfrente, ¿no? Que es el Consorcio de Transportes de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Aquí ya hablamos de sistemas más complejos, con muchísimos actores implicados, ¿no? Y además también, bueno, pues una ciudadanía muy diversa, ¿no? Entonces, con un sistema tan complejo que une metro, une también autobuses, tren, ¿cómo enfocasteis este reto de humanizar la marca del Consorcio de Transportes de Madrid sin perder esa parte de profesionalidad, ¿no? Que siempre la acompaña? Bueno, yo aquí diría más que el reto de humanizar, yo creo que teníamos un reto previo, que era un organismo tan relevante, tan innovador en su momento, y luego explico un poquito, ¿no? Pero cómo esa marca que es tan importante para una comunidad, ¿no? Que además mueve, ¿no? Un montón de pasajeros diarios, prácticamente no se le conoce, ¿no? Y por lo tanto no se le conocía ni siquiera se sabía muy bien eso que era, ¿no? Y por lo tanto aquí más que el reto de humanizar, que también, pero lo primero era cómo poner en valor su papel dentro de la comunidad como esta autoridad, ¿no? Como este organismo que fue innovador porque consiguió
consiguió ser el que todos los ayuntamientos de la comunidad cedieran las competencias en todo lo que tiene que ver con los transportes de personas, que lo cedieran, ¿no?, a este organismo, y realmente fue algo que ha sido un referente y es un referente en un montón de países, ¿no? De hecho, el consorcio es muy visitado por entidades de otros países como un órgano, yo diría, a seguir, ¿no? Y por diversos motivos. Uno, por haber sido capaces de integrar, ¿no?, y conseguir todas estas competencias, también por un tema de integración tarifaria, por un tema de integración administrativa, es decir, realmente hay un montón de factores que hicieron a esta entidad un ente único, yo diría, ¿no?, y súper innovador. Eso por un lado. Por otro lado, una marca que salimos al mercado, recuerdo que hicimos un trabajo de campo, entrevistamos a 1.200 personas a pie de vagón. De vagón, y realmente pues constatamos lo que ya podíamos intuir, ¿no?, que era una marca que prácticamente no se sabía bien qué es lo que hacía, qué potestades tenía y qué papel jugaba, ¿no? Y por lo tanto lo primero era decir, oye, esta es una marca que aporta un montón de valor, vamos a dotar de significado y vamos a crear esta narrativa de todo lo que hay detrás de la marca y vamos a darle visibilidad. Eso por un lado, ¿no? Y ese ha sido uno de los grandes retos. Acaba de salir la marca hace relativamente poquito, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, humanizarla, acercarla a las personas. O sea, desde lo funcional es un organismo pues, que tiene un montón de atributos muy racionales, ¿no? Claro. Y sí que había que humanizar, había que incorporar ingredientes emocionales, porque realmente que el transporte funcione en una comunidad donde hay tanta gente, donde hay tanta actividad como es la Comunidad de Madrid, y donde también se concentra un elevado número de personas en la capital, pero que luego mucha gente vive, ¿no?, en los municipios que están pues, colindantes, ¿no? Y por lo tanto eso es un reto, que todo eso funcione, ¿no? Y por lo tanto ahí, en esa intención de humanizar, creamos yo diría un eje de comunicación. Es más un eje de comunicación que un tagline, porque la marca es muy dura, el nombre de la marca, ¿no? Consorcio de Transportes de Madrid. Ya lo tiene todo, y es más larga, lo tiene todo. Hacer un cambio de nombre, esto implicaba pues una serie de cambios legislativos. Claro. La ley que era de una alta complejidad. Por lo tanto dijimos, bueno, ok, nos mantenemos el nombre, evolucionamos un poquito la identidad visual, claramente somos rojos, es decir, hay una serie de ingredientes que no podíamos perder porque se nos reconocía, pero incorporamos y creamos este mensaje de tu ritmo, tu transporte, ¿no? Bueno. Y este tu ritmo, tu transporte es el ritmo de cualquier ciudadano, ya sea una persona que vive en un municipio cerca, ya sea un turista, ya sea, es decir, cualquier persona que utiliza, ya sea el metro, ya sea los interurbanos, ya sean las líneas de autobuses, ¿no? O el metro ligero, es decir, hay un montón de transportes, ¿no?, que dependen pues, del consorcio, ¿no? Y tu ritmo, tu transporte, ¿no?, es decir, muy enfocado a las personas, centrado en las personas, ¿no? Y también aquí creamos todo lo que sería una narrativa, todo lo que sería el tono de la marca, todo lo que serían los mensajes, pues muchísimo más humano, ¿no? Y por último, pues al final está el reto de la visibilidad, ¿no? Es decir, si no damos visibilidad a la marca, difícilmente vamos a conseguir pues, que sea una marca pues, notoria, ¿no? Y que sea una marca conocida y reconocida, ¿no? Por lo tanto, también hay un plan de despliegue pues, de que tenga más presencia, ¿no? Está en las tarjetas de transporte que utilizan pues, un montón de personas. Creo que hay 5 millones de tarjetas en circulación. Se dice pronto, ¿eh? Sí. Por lo tanto, imagínate esa plataforma de comunicación que tenemos pues, para transmitir cosas, ¿no? O sea, ha sido, como decía antes, en el caso de Irio, también ha sido una gozada de proyecto. La verdad es que súper bonito y bueno, acaba de salir, ¿no? Yo creo que también las marcas, una cosa es que hagas una buena definición estratégica, ¿no? Que luego hagas una buena definición visual, ¿no? En términos verbales, en términos visuales, pero lo importante viene ahora también, que es un poco el despliegue, ¿no? Cómo esta marca, ¿no? Cómo la activas, cómo la implementas en los distintos puntos de contacto, cómo te diriges
pues quizá de otra manera a los distintos grupos de interés, de otra manera o con mayor intensidad. Bueno, yo creo que el nuevo camino está por ver, pero yo les auguro muchos éxitos y la verdad es que pues ha sido un proyecto bonito también. Sí, sí. Bonito. A mí, desde luego, lo de tu ritmo, tu transporte, vamos, cuando lo vi, pensé, digo, buah, y además es que el ritmo, ya lo que es la definición pura y dura, ¿no? del audio, la gente se presta mucho a ir con música, escuchando los auriculares, podcast. Digo, ostras, qué buena conexión, ¿no? con ese acompañamiento. Además, eso son tus gustos personales. O sea, ya no es la radio que vas escuchando, es tu elección musical, te va acompañando durante todo ese viaje. Y digo, joder, qué bien tirado esta promesa, ¿no? de marca me pareció maravillosa. Y luego también la parte visual, el uso de la tipografía Century Gothic, ¿no? Y con este enfoque que le dais, ¿no? que también me gusta mucho, ¿no? Con todo este look and feel, con el mundo de la línea de curvar, ¿no? Seguramente, bueno, la gente que sea de Madrid sabrá que es la pastilla, digamos, o la mancha roja de la marca históricamente, era como una especie de trapecio con las esquinas tal cual, y ahora está como más matizado, más redondeadito, y acompañado también con la Century Gothic, que es también como muy redonda, ¿no? Muy cuadradota, o sea, son las Cs, por ejemplo, pues son muy circulares, ¿no? Y me gustó, o sea, me gustó mucho esa combinación de estos elementos, que ahora con todo lo que estás diciendo, pues claro, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Aquí la verdad es que es interesante, o sea, aquí el equipo creativo tomó una decisión, que es decir, vamos, en lo que tiene que ver con el logotipo, lo que vamos a hacer es una evolución plus, una evolución, no una revolución, eso por un lado, pero sí que vamos a dotar de un montón de ingredientes a la marca, ¿no? No tenía muchos ingredientes antes, ¿no? Y por lo tanto hemos enriquecido mucho el universo visual, ¿no? De manera que cuando la marca trabaja en un intercambiador donde hay en Plaza Castilla, ¿no? Donde pues la marca trabaja en un espacio concreto donde están pues todos los andenes abajo, o en una oficina de cliente o en una tarjeta de transporte, es decir, hay un montón de puntos de contacto donde más allá del logotipo, pues hemos incorporado un montón de recursos. Hemos definido tipografías de comunicación con muchos pesos para que en cualquier tipo de necesidad podamos pues tener una solución, ¿no? Hemos creado colores, toda una paleta de colores. El rojo no podíamos claramente renunciar a él, es el rojo de la comunidad, es un rojo que claramente se nos identifica y por lo tanto es el color principal de la marca, pero también pues hemos definido una serie de colores secundarios que para algunos puntos de contacto digitales y demás pues nos van a servir mucho, ¿no? Y por lo tanto es eso, son colores, son recursos gráficos, es iconografía, como hicimos en Irio también, ¿no? Cualquier pequeño detalle en el despliegue de la marca, ¿no? Al final todo eso construye y hace branding, ¿no? Claro. Y en esa coherencia, esa consistencia y también esa distintividad, ¿no? Es donde, pues al final, un buen proyecto integral de marca, pues hemos de conseguirlo, ¿no? Totalmente, ¿no? Y además es que, oyéndote, ¿no? Y por esa experiencia que habéis tenido, que al final yo creo que os estáis especializando, ¿no? En este tipo de marcas relacionadas con transportes, ¿no? Pero que al final te das cuenta de que no basta con que la marca sea amable, sino que al final tiene que ser clara, tiene que ser útil y tiene que ser coherente, ¿no? Y ahí yo creo que nos vamos también, yo creo, a otro caso con muchísimo corazón, yo creo, que es La Fajeda, ¿no? Que es un proyecto que trasciende también el producto, con una misión social potente, muy potente por detrás, ¿no? En La Fajeda habéis unido branding con un propósito social y no sé cómo capturasteis en el branding esa combinación de la proximidad rural, calidad artesanal y de compromiso. Bueno, La Falleda, en el fondo, nosotros todo lo que es lo he dicho la mal, ¿no? Ya me acabo de dar cuenta que La lo he dicho. Falleda, no pasa nada. Falleda, vale. La Falleda es un pueblecito que está en La Garrocha, que es un municipio aquí en Cataluña. Uh-huh. Y la verdad es que hay un proyecto maravilloso aquí, ¿no? Detrás. Es una cooperativa, ¿no? Y es un proyecto social con estructura empresarial. Y un poco el objetivo que tiene este proyecto es pues cómo contribuir a hacer que la vida de personas pues crezca en sentido y bienestar, ¿no? Personas pues con algunas discapacidades, personas con riesgo de exclusión,
en situaciones de alta vulnerabilidad y por lo tanto, ¿no? Es maravilloso el proyecto, ¿no? Y ellos tienen diversas familias de productos, desde lo que son mermeladas, tienen también algo de postres y lácteos, luego tienen la parte de helados y luego tienen los yogures, ¿no? El proyecto que hemos hecho nosotros recientemente, proyecto precioso, ha sido el de los helados, ¿no? Y un poco si me voy atrás, ¿no? Al final es cómo, ¿no? Hay un propósito que es contribuir a que la vida de estas personas tenga más sentido, crezca, sea mejor, ¿no? Ellos verbalizan el propósito en 2 palabras que me encantan, ¿no? Que es la extraordinaria diferencia. Y esa extraordinaria diferencia, pues de alguna manera, cómo desde el propósito lo llevas a la marca, cómo desde la marca lo llevas al producto y cómo desde el producto lo llevas a las personas, ¿no? Y en ese viaje, me da igual que sea una mermelada, que sea un helado o que sea un yogur, ¿no? A nosotros nos encargaron el proyecto de los helados, ¿no? Y al final esa extraordinaria diferencia, pues hemos intentado trasladarlo pues en el diseño de los envases, ¿no? A través de una extraordinaria apetitosidad, ¿no? Que el producto sea súper natural, que sea súper apetitoso. Hemos incorporado toda una serie de tipografías caligráficas para un poco trasladar pues esa persona, ¿no? Que hay detrás, ¿no? Esa persona que forma parte del proyecto y que la verdad es que está súper bien, está muy bien. O sea, la verdad es que cuando eso es lo que realmente da mucho sentido, ¿no? a lo que hacemos, porque si es a través de las palabras, es a través de los recursos gráficos, ¿no? El que puedas plasmar, ¿no? Conceptos que están tan en la esencia, pues es una pasada. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstoker.com. Estamos hablando ya un poco de sectores muy, muy distintos, ¿no? Pero imagino que hay una forma de trabajar, un enfoque que es transversal, ¿no? En Columna. ¿Cuál dirías que es ese elemento, ¿no? Ese elemento transversal en vuestro approach que aplicarías en cualquiera de esos proyectos independientemente de sector o tamaño? No te daré uno, te daré varios, porque yo creo que en ese varios es lo que hace, ¿no? Claro. Que al final pues nuestra propuesta como empresa de branding pues sea diferencial, yo diría, ¿no? Y que además son conceptos que conforman nuestro mindset y que de alguna manera intentamos inculcar también a nuestros equipos y que forma parte de nuestra manera de hacer, ¿no? Y nuestra cultura, ¿no? Al final hay un primer tema, ¿no? Y es nuestro propósito como empresa de branding, que es todo aquello que hagamos, hemos de ser capaces de generar valor uh-huh. a través de la marca, ¿no? Y el valor lo digo en mayúsculas, ¿no? Puedes generar valor de muchas maneras. Uh-huh. Y por lo tanto, ese de muchas maneras, pues al final depende de cada proyecto, pues tendrá más foco en un sitio u otro, pero hemos de generar valor. Para nosotros generar valor a través de la marca tenemos un objetivo, ¿no? Y es un poco nuestra mirada y hemos de conseguir que este valor lo consigamos a través de aumentar la notoriedad con significado. Generaremos valor si somos capaces de tener una marca diferencial, tener una marca relevante y una marca que de esta manera consiga preferencia y recurrencia, ¿no? Y lo que llamamos la notoriedad con significado, ¿no? Nos gusta la combinación de estas 2 palabras, ¿no? No solo ser conocida, sino ser reconocida uh-huh. y amada, ¿no? Después hay un tercer tema que es nuestra mirada, ¿no? Y es una mirada holística / transversal. ¿Qué significa? Nosotros siempre cualquier proyecto que hacemos hemos de entender el negocio, hemos de entender la estrategia corporativa y hemos de entender las audiencias. Y en medio está todo lo demás. En medio está la marca en sí misma, uh-huh. que tiene su modelo de marca, su arquitectura, su identidad verbal y visual. Luego tenemos el producto con sus propuestas de valor, sus atributos, su segmentación, su packaging, su sistema de packaging, sus envases, uh-huh. su política de innovación, etcétera.
luego tenemos los canales y todo lo que son temas de activación. Entonces, esa mirada transversal y holística es otro factor clave, ¿no? Teniendo en cuenta que lo que hagas tienes que tener muy claro el impacto que va a tener en cualquiera de estos, lo que llamamos verticales, ¿no? Uh-huh. Luego hay un cuarto factor, que es esa visión largo-corto, ¿no? Al final, ten claro, ¿no?, dónde quieres estar, ¿no? Esa visión a largo plazo y luego desanda, ¿no? Y luego nos vamos para atrás, ¿no? Y ahí hay que ser eficiente, hay que ser, ¿no? Hay que hacer que las cosas pasen, ¿no? Porque todo, si se queda en el marco de lo teórico, pues no sirve de nada, ¿no? Y luego hay un quinto factor, que es esa mirada de origen-destino, ¿no? Al final, las marcas, es raro aquella marca que trabaja en un ámbito geográfico estrecho. Prácticamente todas las marcas están trabajando en distintos mercados. Compañías, nosotros trabajamos ya para compañías de un cierto tamaño, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas compañías, pues la mayor parte de las veces están internacionalizadas o quieren internacionalizarse. Claro. Y por lo tanto, esa mirada origen-destino que llamamos, pues también es muy importante, ¿no? Por lo tanto, aquí hay, bueno, toda una serie de conceptos, no es uno, son varios, ¿no? Y que de alguna manera pues hacen, yo diría, nuestra propuesta pues algo diferente. Es la primera vez que en una entrevista me dicen lo del enfoque holístico y me la apunto porque me parece que tiene mimbres de ser algo muy bueno sobre todo por salir un poco de lo convencional, ¿no? Y de buscar enfoques distintos, ¿no? O ver el prisma desde otro lado, ¿no? Y aunque luego puedas tener una estrategia que te lleve al final muy, muy pegada al negocio, ¿no? Y te obligue siempre a pasar por determinados hitos, pero hacer ese viaje me parece muy interesante. Sobre todo por lo que puede aportar y enriquecer a los proyectos, ¿no? No más allá de oye, me llaman para cubrir determinada necesidad o determinado problema, sino es un poco ese ir más allá, ¿no? Y al final yo creo que es lo de siempre, ¿no? Que al final estáis construyendo un significado completo, ¿no? Y con todo sentido. Al final, todos estos conceptos, nosotros tenemos un diagramita, un esquema, que en una diapositiva está explicado esto, ¿no? Y entonces, pero eso muestra nuestra manera de pensar, ¿no? Entonces hay muchas veces que puede entrar un proyecto desde el producto, ¿no? Pero tú sin querer te has de ir un poco aguas arriba, ¿no? Y has de entender, bueno, ¿y la marca qué? ¿Y el negocio qué? ¿No? Y por lo tanto, o muchas veces nos entra un proyecto desde la marca, pero no puedes olvidarte y vas aguas abajo a todo lo que tiene que ver pues, con la activación, la presencia en punto de venta o incluso cómo la marca trabaja en el producto, ¿no? Por lo tanto, bueno, esa mirada holística, esa mirada transversal, pues a nosotros nos ayuda mucho a ordenar el pensamiento y después el propio despliegue de nuestro trabajo y de nuestros equipos, ¿no? Claro. Sí, total. Sí, no, volviendo un poco a la pregunta, era eso, ¿no? O sea, al final entiendo el por qué es algo que da igual qué proyecto sea, ¿no? Si al final siempre haces ese ejercicio de ir un poco más allá, ¿no? Y buscar un poco esa esencia desde antes de lo inmediato, ¿no? Que es lo que siempre nos suelen pedir en los proyectos. Oye, ¿y qué aprendizajes concretos os ha dejado este enfoque, ¿no? Digamos, de estar en el terreno, ¿no? Para definir una marca más auténtica y hacerla más relevante? Bueno, al final, nosotros a lo largo de todos estos años, pues que ya son muchos, de experiencia y un montón de proyectos, pues al final el aprendizaje es que de alguna manera esos aprendizajes pues han dado forma a nuestra metodología, ¿no? Y al final cualquier proyecto que se haga en columna, pues nosotros en primer lugar, hemos de entender, y ese entender es muchas veces muchas veces no, siempre bajamos mucho a tierra, ¿no? Somos de los de tocar, somos de los de ir a los polígonos, a las fábricas de nuestros clientes. Hemos estado en la huerta murciana porque estábamos haciendo un proyecto para un cliente con la fábrica allí, bueno. O en Almería, o sea, somos de tocar, ¿no? Porque cuando bajas, tocas, escuchas, sientes, es cuando realmente pues eres capaz, ¿no? De entender, pues, oye, qué retos tiene la marca, ¿no? Por lo tanto, ese entender, ¿no? Bueno, al final es cualquier proyecto arranca así, hemos un entendimiento profundo, somos de profundizar enormemente para después conceptualizar, y esa conceptualización siempre se ha de hacer, ¿no? Desde la relevancia, ¿no? Y en esto somos muy pesados con los clientes, ¿no? Al final tú puedes destacar
un montón de atributos, un montón de valores, pero si esto es lo mismo que dicen los demás y entras dentro de eso que es más genérico, pues no vamos a poder competir bien, ¿no? Por lo tanto, esa conceptualización la hacemos siempre desde ese encontrar un espacio que sea diferencial, ¿no? Relevante también, por supuesto, ¿no? Luego viene la creación y, por lo tanto, ¿no? Es entender, es conceptualizar, es crear y luego es desplegar, ¿no? Y a lo largo de la entrevista he hablado del despliegue, ¿no? Del hacer que las cosas pasen, ¿no? Y no es tan importante, es una buena definición estratégica, como la implementación en cualquier punto de contacto, por pequeño que sea, ¿no? Y ahí es donde pues hemos de incorporar esa mirada de largo plazo y corto plazo, esa mirada de origen-destino, es decir, hay un montón de cosas que hemos de tener en cuenta, ¿no? Ese es un tema, ¿no? La experiencia nos ha dado, ¿no? Este aprendizaje de decir, oye, hay que tener esta metodología, nos sirve yo diría, para enfocar bien, porque ese es un tema importantísimo. Si tú entiendes bien, te permite enfocar, incluso a veces simplificar, porque hay veces que caemos en la complejidad absurda, ¿no? Hay veces que se tiende a complejizar. Aquí somos de intentar simplificar, clarificar, eficienciar, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Sí, es verdad. Y luego, por supuesto, ¿no? Grandes proyectos de marca, si no están bien implementados de manera coherente, consistente, pues de poco sirve, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Yo creo que ese equilibrio, ¿no? entre, bueno, por un lado esos marcos teóricos, ¿no? Que al final el papel lo aguanta todo, pero cómo esto lo despliegas en mensajes, en formas, al final en todos los puntos de contacto. Claro, y qué importante también lo que comentas de esa cultura de implicarse, es decir, de sumar equipos, el que también tiene que vivirse desde dentro, ¿no? Y que todos los que formen parte del proyecto que estén, digamos, en ese mismo nivel de sincronía y de vibración para remar en el mismo sentido, ¿no? Totalmente, al final eso forma un poco parte de nuestra cultura, ¿no? Ese juntos es tal cual, ¿no? Y ese juntos en el sentido de interconectar, no hay departamento creativo, departamento de estrategia, departamento de cuentas, todo, aquí está, intentamos, hay equipos de trabajo por proyectos, pero evidentemente hay una interconexión entre miradas, entre especialidades, entre puntos de vista y eso enriquece un montón, ¿no? Incluso los equipos creativos, los líderes creativos pueden incluso participar en las propuestas de planes de trabajo, ¿no? ¿Por qué no? Pues no incorporar una mirada que en el propio enfoque de la propuesta, ¿no? Y ese trabajar juntos, yo creo que en nuestro caso también, y lo decimos mucho, hay un tema muy importante que es ese equilibrio perfecto entre la ciencia y el arte y entre la estrategia y el diseño, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? El saber equilibrar y balancear estos dos aspectos, ¿no? Porque si eres muy estratégico, pero te falta un poco la otra parte, pues quizá, al menos aquí, ¿no? Nos gusta pensar que equilibramos muy bien. Esa es la clave del éxito que todos anhelamos, cosas, porque es verdad que muchas veces también depende de los proyectos que es complicado. O sea, que al final hay algunos proyectos porque la parte un poco más estratégica, pues a lo mejor te permite el lucirte, ¿no? Porque ves ahí unas rutas, unos caminos muy, muy chulos, ¿no? Y que pueden ser muy, muy originales y que van a funcionar muy bien. Pero luego también a lo mejor luego te falla un poquito luego en la ejecución gráfica. O sea, eso es... El llegar ahí, eso ya es el zen del branding, ¿no? El equilibrio máximo, ¿no? Que es por el que luchamos todos, ¿no? Qué bueno. Exacto. Muy bien. Nosotros en Brand Stoker siempre sabes que hacemos entrevistas a gente a agencias, consultoras, profesionales que forman parte de AEBRAND, ¿no? De la Asociación Española de Branding. Y aquí sí que me gustaría, un poco por todo lo que vas diciendo, ¿no? Que también es algo que yo creo que todos los que formamos parte de AEBRAND vibramos un poco con todo esto que estabas comentando, pero me gustaría saber cómo fomentáis vosotros en Columna toda esta parte de cultura, de marca, ¿no? Porque para AEBRAND, la Asociación Española de Branding, es casi una obsesión, ¿no? El crear cultura de marca en nuestro país, ¿no? Pero ¿cómo desde Columna fomentáis esa cultura que impulse esa creatividad conjunta, ese juntos, ¿no? Entre comillas, que al final hace posible este resultado?
Bueno, aquí en Columna estamos en un proceso, intentamos de formación continua, ¿no? Y por lo tanto tenemos los espacios para que cualquier cosa que pase en el mercado, noticias, incluso, bueno, elementos, píldoras formativas, y por lo tanto crear esa comunidad de aprendizaje continuo, ese es un tema que aquí lo fomentamos mucho, ¿no? Luego el interconectar, ¿no? Lo he mencionado hace unos minutitos. Al final no es departamentos estancos. Intentamos que haya realmente equipos multidisciplinares con roles evidentemente definidos pero no estancos, e intentar impulsar mucho la co-creación. O sea, al final un diseñador a veces tiene un trabajo X, ¿no? Pero es intentamos ser muy de co-creación, muy de ir viendo los avances como equipo. Hay muchas reuniones internas aquí, hacemos muchas reuniones de compartir. Y en ese compartir, interconectar, bueno, ahí lo que haces es, yo diría, mejorar el resultado, ¿no? Porque estás sumando miradas, estás sumando perspectivas, estás sumando especialidades también. Por lo tanto, esto es un poco... Y que lo hacemos de manera natural, ¿eh? Nada demasiado estructurada. Al final somos un equipo de 40 personas, o sea que es relativamente fácil pues generar estas dinámicas sin que vengan forzadas, ¿no? Sino de manera bastante orgánica, yo diría. Y el mundo de la IA, esto que nos ha atravesado a todos como un tsunami, ¿esto os ha cambiado un poco esta forma de hacer, de organizaros, o es algo que... Sí, yo creo que sin duda en todo lo que es... Sin duda, es decir, yo creo que aquí en todo lo que es la parte de contenido, ¿no? Y a veces tienes una idea, un concepto y ahí hay un punto claramente de eficiencia, de cómo esa idea... que necesita una persona esa idea, ¿eh? O sea, al final hay personas detrás, obviamente, ¿no? Pero ayudarte a bajar un poco la narrativa, ¿no? Por lo menos de las grandes líneas. Luego, evidentemente, eso pasa por nuestros redactores, nuestros copies, obvio, ¿no? Pero claramente es un facilitador y yo creo que está por ver lo que va a llegar, pero evidentemente que en todo lo que es el tratamiento de la imagen, los equipos la utilizan a diario con distintos recursos y distintas herramientas y el trabajo es extraordinario. Pero detrás de esto hay una persona que es el que tiene que marcar esta dirección de arte. O sea que yo diría que hay algunas profesiones pues que van a sufrir más que otras, ¿no? Pero al final el valor de las ideas y el valor de lo humano, ¿no? Yo creo que eso pues va a prevalecer, pero sin duda la IA afecta. Yo recuerdo que hace unos años en una junta de AEOBRAN hubo como un debate, ¿no? De si la IA sí, la IA no, la inteligencia artificial nos va... pero es verdad que ahora, según voy hablando con todos vosotros, ¿no? Todos los miembros, ¿no? de la asociación, veo que la estáis abrazando y creo que la estáis, digamos que como que la estáis utilizando como una herramienta que está siendo como una facilitadora. Ojo, no la parte creativa, sino la parte más resolutiva del día a día, de agilizar procesos y demás, ¿no? Y me gusta, o sea, me gusta ver que desde dentro de la asociación, o por los que formáis parte de la asociación, que ha habido ese plus de madurez de decir, bueno, pues ojo, esto al principio nos daba mucho miedo, pero oye, lo estamos empezando a utilizar y ojo que esto tiene muchas ventajas, ¿no? Y ahora cuando te escuchaba me hacía gracia porque es verdad que todos un poco vais con ese mismo discurso y porque es real, o sea, porque al final es algo que realmente donde se aporta valor pues es en la creatividad, en esa chispa divina, ¿no? Pero en todo el resto de procesos es algo que pues al final te permite poner el foco en otros sitios donde realmente pues eres más eficiente y eres más creativo en definitiva. Sí, totalmente. Yo creo que es en el clavo, es decir, todo lo que sean tareas de poco valor añadido, evidentemente ahí hay un punto de eficiencia que claramente es un facilitador, ¿no? Y yo creo que precisamente donde nos hemos de centrar nosotros en ser compañías de actividades profesionales de alto valor añadido, yo diría de alto valor añadido, ¿no? Porque eso es lo que va a justificar nuestra razón, nuestra existencia, porque si no, seremos sustituidos. Pero si realmente somos capaces, ¿no? Y te lo decía hace un ratito, ¿no? Al final, nosotros como propósito
es generar valor a través de la marca. Si nosotros no somos capaces de generar valor, y esto lo puede hacer una máquina, claro, o la tecnología, pues entonces dejaremos de tener sentido, ¿no? Uh-huh. Pero eso es algo que nosotros inculcamos mucho a nuestros equipos, el valor. Ese valor, pues desde la marca, desde el producto, desde todo lo que tiene que ver con el canal o la activación, ¿no? Esa mirada transversal, claro, de la que hablábamos antes, holística, pues ahí, ¿no? Y hemos de claramente focalizarnos, ¿no? Qué bueno. Qué interesante, Balma. Me está gustando mucho el hablar contigo. Estamos llegando ya al final y siempre le suelo pedir a los invitados en la última pregunta pues alguna recomendación pues de algún libro, alguna web, algún perfil, alguna newsletter, no sé, algún recurso, ¿no? Que os haya inspirado últimamente o que te inspira a ti personalmente, ¿no? En materia de branding, de estrategia, de diseño, no sé, ¿no? De dónde bebe, en qué fuentes del branding bebe Balma López para su día a día. Yo tengo como 4 referentes que siempre los tengo cerca, ¿no? Y que tiro de ellos y que son algunos que ya llevan trabajando y aportando valor y conocimiento un montón de años, ¿no? Pero son mis referentes, ¿no? Y hay 2 referentes que están más en el mundo de la estrategia empresarial, que son Peter Drucker y Michael Porter. Uh-huh. Hay un referente, claro, del mundo del marketing estratégico que es Philip Kotler. Y luego para mí hay un referente en el mundo del branding que es David Acker, ¿no? Entonces, estas 4 personas, por distintos motivos, ¿no? Pues para mí son inspiradores, ¿no? Y de alguna manera cada uno de ellos pues han sido los que han abanderado pues distintos conceptos, ¿no? Dentro del mundo del marketing o del mundo de la gestión de los negocios o del mundo de la estrategia competitiva o el mundo del branding, ¿no? Y no me voy a extender, pero bueno, al final cada uno de ellos ha aportado cosas interesantes, ¿no? ¿Y qué me gusta? Intentando buscar los elementos en común entre ellos, ¿no? Entonces, los 4, ¿no? Ponen encima de la mesa cosas que para mí son muy importantes. Y es uno, pues en el enfoque del cliente y el consumidor. Esto les define a ellos en común. La importancia de la diferenciación, y eso al final... Claro. O eres diferencial o la notoriedad con significado será difícil conseguirla y por lo tanto el valor. Después esa visión a largo plazo también importante. Después también esa integración interna y aquí esto está más en manos de David Acker, ¿no? Porque él es para mí, yo mucho de lo que sé de temas de arquitectura de marca lo he aprendido a través de él, ¿no? Para mí es un gran aportador dentro de esta disciplina, ¿no? Después también el valor como un eje central del negocio, también esto les une, ¿no? Entonces es desde una buena propuesta de valor, ¿no? Cómo esto genera un mayor valor percibido de tu producto o de tu marca y eso cómo al final pues te genera una posición de diferenciación versus la competencia, ¿no? Y por lo tanto eso también me parece muy interesante. Y luego para acabar, y también es algo que les une, ¿no? a todos ellos, a los 4, pues esta necesidad de adaptación al entorno, ¿no? Esta resiliencia y esta... Sí. Y qué importante es este concepto en las marcas, ¿no? Porque si no eres capaz de adaptarte, pues quizá vas a tener complicado competir, ¿no? Por lo tanto, estos 4 referentes para mí son importantes. Y 2 libros que tengo por empezar, ¿no? Y te los digo. Por un lado ha salido de Philip Kotler, Marketing 5.0. Sí, y este libro, ¿no? Y sabes que el Marketing 4.0 habla de lo digital, de las redes y la comunidad, y este está muy enfocado en lo que es la tecnología para la humanidad, me parece muy interesante. Y luego de Carol Dweck hay un libro que se llama Mindset, que también ella habla un poco de la importancia de la mentalidad, ¿no? Y que la mentalidad, en realidad la traducción del inglés al castellano lo han traducido como la actitud del éxito, pero me gusta más el concepto de la mentalidad, ¿no? Entonces habla de la la mentalidad fija y la mentalidad del crecimiento, ¿no? Y también creo que es interesante pues bueno, para el branding y para los negocios en general, ¿eh? Pues Balma, un placer. Muchísimas gracias por Igualmente, por muchas gracias a ti y nada, nos vemos pronto.
Que vaya muy bien. Igualmente, muchísimas gracias. Un saludo, hasta luego. Adiós. Chao. Puedes seguirme en redes a través del usuario Bram Stoker. Pero si quieres apoyar este proyecto, lo mejor es que dejes un comentario, compartas este episodio y le des amor a base de estrellas. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstoker.com. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. Every minute your finance team spends wrestling with data is a minute lost. Insight Software's AI-powered insights instantly move you from complexity to clarity. Automated analysis, real-time reporting, strategic recommendations, all at your fingertips. Transform how your finance team works and watch your business grow. Stop wasting time. Start making smarter decisions. Learn more at insightsoftware.com/AI.